Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a comenzar a ver a retomar lo que habíamos comenzado hace ya 2 semanas, que es la parte del calor, la calorimetría, y hoy día lo vamos a combinar con la dilatación de los materiales. Entonces vamos a comenzar. Como siempre, eh, ojalá si me pueden avisar si se ve bien, si no se ve. que- Creo que está como raro esto. En fin. Entonces, vamos a comenzar como siempre con un resumen. Eh, y como siempre con lo que es el movimiento, ¿cierto? Eh, el movimiento habíamos dicho que era el cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo, respecto siempre a un sistema de referencia. Entonces nosotros ya habíamos comenzado a hablar de qué era el sistema de referencia, hablamos de un montón de cosas y deducimos estas ecuaciones que están acá, ¿cierto? Hablamos de la ecuación itinerario y la ecuación para la velocidad, que describen el movimiento uniforme rectilíneo y el acelerado, ¿cierto? Bueno, estas cosas ya las vimos, están arriba en YouTube y vamos a continuar un poco más rápido esta vez. ¿Ya? Después vimos ya. Entonces hablamos del movimiento, cómo se describe, no sé qué cosa. Y luego dijimos, bueno, ¿quién cambia el movimiento? ¿Quién hace el movimiento? Y hablamos de la fuerza, ¿cierto? Entonces la fuerza dijimos que era la capacidad, era el agente capaz de modificar la cantidad de movimiento. O sea, a fin de cuentas, o modifica la masa o modifica la velocidad. ¿Sí? También puede modificar la forma de los materiales, etcétera. Lo importante de esta primera parte, hicimos la diferencia entre las cantidades que son vectoriales y las cantidades que son escalares. En este caso, la fuerza dijimos que era un vector, ¿sí? Y pusimos las unidades que era el newton, ¿ok? Luego, dijimos, ¿qué pasa si yo uso la fuerza? ¿Qué estoy gastando al final? ¿Qué estoy haciendo? Yo si uso la fuerza durante una distancia, mediante este proceso se genera un trabajo, ¿sí? Y el trabajo dijimos que era energía, esto que está acá abajo. Si el trabajo es energía, ¿sí? Eh, el trabajo lo vamos a poder asociar entonces con este concepto bien extraño, que es el de la energía, ¿sí? Entonces la idea de trabajo se mezcla con la idea de fuerza al relacionarlo con la energía, ¿sí? ¿Y qué es la energía? Entonces es la capacidad que tiene un material de producir un trabajo, o sea, de generar movimiento, de generar luz, de generar calor, etcétera. Entonces ya vimos el movimiento, vimos la fuerza, que era lo que generaba el movimiento. Luego, ¿qué genera la fuerza? Bueno, necesito tener energía. Cuando yo aplico la energía, hago un trabajo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tengo energía, hago un trabajo mediante una fuerza que genera movimiento, ¿sí? Ahora nos detuvimos en esta parte de la energía y estuvimos ya, vamos, no sé si es tercera o cuarta clase, en la que estamos hablando solo de energía y de sus propiedades, ¿ok? La unidad de la energía es el joule, que es fuerza por distancia newton por metro, ¿ok? Luego, eh, vimos los tipos de la energía, ¿sí? Hablamos primero de la energía mecánica, luego de la energía calórica, que es lo que estamos viendo ahora, la energía electromagnética, hay muchos potenciales. Dentro de la mecánica, que es lo primero que vimos, hablamos de la energía cinética y la potencial, ¿sí? La energía cinética tiene que ver con el movimiento y la energía potencial tiene que ver con la energía almacenada en un sistema. Puede ser gravitatorio o puede ser elástico. Por el elástico me refiero al resorte, al que ya hemos visto, ¿sí? Ahora, aquí les puse las ecuaciones que ya me habían pedido antes, pero voy a hacerlo oficial. Voy a hacer un formulario y lo voy a subir a la página de Facebook, ¿ya? Voy a hacer una carpeta en la que van a estar todas las clases y el formulario, con todas estas cosas que son cosas que se tienen que acordar al final, ¿ya? Pero es pura memoria. El concepto que está detrás es lo que estamos repasando ahora, ¿ya? Hablamos ya la clase antepasada, hace como 2, 3 semanas, de la energía mecánica. Ahora nos toca hablar de la energía calórica, que ya también lo vimos, ¿sí? Que era el calor, que era la temperatura, todas esas cosas. Ahora, ¿cómo distingo yo el calor? El calor genera, es una energía, genera, puede ser un trabajo, o en este caso el calor se manifiesta a través de un aumento de la temperatura o un cambio de fase. Por cambio de fase me refiero a un cambio de estado sólido a estado líquido, de estado líquido a estado gaseoso y todas esas cosas. ¿Ya?
Entonces, vamos a repasar un poco qué era la energía calórica para que estemos un poco todos hablando lo mismo. Eh, es, la es la manifestación de la energía en forma de calor. Ya hablamos de eso. Se puede manifestar a través de movimiento, que sería la energía cinética. Se puede manifestar a través de una energía almacenada, que sería la potencial. Y también se puede manifestar a través del calor, ¿sí? Ahora, en todos los materiales, los átomos que forman sus moléculas están en un continuo movimiento, ¿sí? O sea, pueden estar vibrando, trasladándose, chocando y todas esas cosas que pueden pasar dentro de un material, dentro de un sólido o de un líquido o un gas. Y todo eso genera energía, ¿sí? Esa energía se libera en forma de calor, ¿ya? Cuando ya hablamos de esto, si quieren pueden revisar la clase pasada si es que están con muchas dudas. ¿Qué pasa cuando aumenta el calor, la temperatura, perdón? Cuando aumenta la temperatura, cuando el calor produce un aumento de la temperatura, este calor, esta energía, está dada por esta fórmula, ¿sí? El calor, que es la energía, ¿sí? Va a ser igual al calor específico por la masa del cuerpo por el cambio en la temperatura de este cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor por kilo necesaria para que un cuerpo aumente 1 grado Celsius su temperatura, ¿ok? Puse ahí el calor específico del agua, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius, ¿sí? Entonces, para yo aumentar 1 gramo, 1 grado Celsius, imaginen, tengo 1 gramo de agua y lo quiero elevar 1 grado Celsius, tengo que entregarle cierta energía, porque no es automático, no es como, ya, eleva 1 grado, no funciona así. Funciona solamente si es que yo le entrego la energía suficiente para que las moléculas dentro de esta cosa, dentro del gramo de agua, se comiencen a mover más rápido y tengan 1 grado más de temperatura, ¿sí? Entonces yo le tengo que entregar energía y esa energía, esa cantidad de energía es 1 caloría, ¿ok? Ahora, ¿por qué 1 caloría y no joules? Porque estábamos hablando originalmente que la unidad de la energía es el joule, ¿sí? Dijimos que, como estamos hablando de cosas un poco más tangibles, ya estamos poniéndolo como en práctica, el agua es el elemento fundamental, ¿sí? Dentro de nuestra composición química. Finalmente estamos hechos de agua, el mundo está hecho de agua y sin agua no funcionamos y nada funcionaría. Y un caballero muy inteligente, no recuerdo quién, creo que fue Joule, de hecho, puso como marco de referencia el agua, ¿sí? Entonces vamos a decir que el agua es como nuestro punto de referencia porque todo está hecho de agua. Entonces si es más fácil o más difícil hacerlo subir de temperatura, lo vamos a comparar con algo súper común que todo el mundo tiene a la mano, que es el agua, ¿sí? Ahora, 1 caloría, también lo dijimos en la clase pasada, es 4.18 joules, ¿sí? Entonces yo al final tengo que tener una conversión, tengo que saber cuántos joules estoy usando en 1 caloría, y al final esta es la conversión, ¿ya? Es solamente una multiplicación por 4.18 y nada más, no estamos hablando de otro idioma, siempre estamos hablando de energía necesaria para a 1 gramo de algo, en este caso agua, aumentarlo 1 grado Celsius, ¿ya? Ahí les puse la tabla de los calores específicos y nos fijamos, por ejemplo, así como a grandes rasgos, voy a usar el mouse porque es más efectivo. El agua tiene 1 caloría por grado Celsius, ¿sí? Y por ejemplo, la energía necesaria para aumentar la temperatura del aire, que está justo acá abajo, es 0.2. O sea, necesito mucho menos energía para aumentar la temperatura del aire, ¿sí? Y en general, si se fijan, todos los elementos que están acá, el aire seco, el aluminio, el bronce, el plomo, hierro, zinc, todas esas cosas, necesitan mucha menos energía para aumentar su temperatura, ¿sí? Y eso hace, unas propiedades que generalmente se ven como en la parte geográfica de Chile, que el agua es un buen regulador, pero eso se da por la física del agua, finalmente. El agua necesita mucha energía para aumentar su temperatura, ¿sí? Y va almacenando mucha energía también cuando aumenta su temperatura. Por eso el agua se demora tanto en hervir, en cambio el aceite uno lo pone en el sartén y al tiro comienza a chisporrotear, ¿sí? Esa es la diferencia porque necesita mucha menos energía que el agua, ¿ok? ¿Qué sacamos como conclusión la clase pasada? Bueno, que mientras más alto sea el calor específico, más energía va a necesitar para elevar 1 grado Celsius 1 gramo de materia, ¿sí? Mientras más alto la energía, o sea, mientras más alto el calor específico, que es esta cosa que está acá,
más energía necesito para aumentar su temperatura. ¿Ya? Y ojo que está por unidad de masa, ¿sí? Es importante que sea esto aquí por cada gramo, kilogramo o unidad de masa de materia, porque puedo tener mucha materia y para eso necesito mucha más energía, ¿sí? Luego, vimos otro efecto del calor, que era el cambio de fase, ¿sí? Para el cambio de fase teníamos lo que le expliqué recién, de líquido a sólido, de sólido a líquido, etcétera, etcétera. Y no podemos ahora usar esta fórmula que está acá, porque cuando cambia de fase, es importante entender esto, y ojalá memorizarlo, cuando hay un cambio de fase, no hay un delta de temperatura, no hay un cambio de la temperatura, ¿ya? Para yo cambiar la fase, solamente rompo moléculas, ¿sí? O junto moléculas a la misma temperatura, ¿sí? Por lo tanto, esta fórmula no nos sirve y vamos a usar la otra fórmula, que es la fórmula del calor latente. Entonces ahora no vamos a usar el calor específico, que está acá. Ese calor específico ya no lo vamos a usar y vamos a usar el calor latente, ¿ok? El calor latente entonces va a ser cuánta energía necesito por unidad de masa siempre para cambiar el estado o para cambiar la fase, ¿sí? Entonces el calor va a ser la cantidad de energía y el calor latente va a ser, entonces aquí, el calor es la cantidad de energía necesaria, va a ser igual a la cantidad de energía por masa multiplicada por la masa que tengo, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios ahora. Eso es lo que le prometí la semana antepasada, que esta semana íbamos a hacer ejercicio, ¿ya? Vamos a intentar hacerlo un poquito rápido. Pero antes... nada, vamos a comenzar, no, ya. Entonces, ¿cuánta energía se necesita para subir 1 kilogramo de agua desde los 0 grados hasta los 100 grados Celsius? Si esta energía se usara en una ampolleta de 30 watts, ¿cuánto tiempo durará prendida? ¿Ya? Entonces ahora estamos mezclando varios conceptos. Ya hablamos de energía y hablamos de potencia, que es donde estamos mezclando la parte de los watts, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuánta energía. Hablamos de energía y hablamos de temperatura, porque vamos a llevar 1 kilo de agua desde los 0 hasta los 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, si tenemos energía, vamos a pensar asociarlo con la temperatura y nos va a salir calor, ¿sí? Ahora, este calor es para subir temperatura. Y ya hablamos que la fórmula que vamos a usar para subir temperatura es la del calor específico, ¿sí? Esta que está acá. ¿Por qué? Porque acá tengo un delta temperatura, ¿sí? Acá está este delta temperatura que en la fórmula del calor latente no existe, porque no hay un cambio en la temperatura, ¿sí? Luego, vamos a tener... Ustedes siempre preguntan, yo lo sé, yo entiendo. De repente es difícil entender qué es este triángulo que está acá, ¿sí? Ese que está ahí. Ese triángulo, en realidad no es un triángulo, es una letra griega, es una delta mayúscula, es como una D de dedo mayúscula que escriben los griegos en la antigüedad, y me imagino que, en realidad no tengo idea, pero me imagino que aún siguen usando este alfabeto. Y esta delta va a representar en la física y en general en cualquier ciencia un cambio, ¿sí? En matemáticas, en química, en biología supongo también. No estoy al tanto, pero eso representa un cambio. Ahora, este cambio se tiene que medir porque estamos en física, ¿sí? ¿Cómo lo medimos? Bueno, la cantidad final menos la cantidad inicial, ¿sí? Delta tiempo, por ejemplo, delta años. Ahora tengo, no sé, 50 años y antes tenía 25 años. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, pasaron 25 años. El delta años va a ser 25. En este caso, el delta temperaturas es cuánto cambia la temperatura. O sea, la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, ¿ya? Eso va a ser siempre igual, ¿ya? Entonces ponemos la temperatura final, que son 100 grados Celsius, ahí arriba dice. Vamos a llevar 1 kilo de agua de 0 a 100. Entonces tenemos final 100, inicial 0, 100 menos 0 es 100. Aquí está, 100. Sabemos el calor específico del agua, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius. Y la masa, fíjense, la masa, es importante entender el tema de las unidades, ¿ya? Estamos hablando de 1 kilo de agua, ¿sí? Pero esta fórmula de acá está en gramos, ¿sí? Entonces yo no puedo poner 1 kilo, tengo que poner una cantidad pero en gramos, ¿sí? Paso los kilogramos a gramos y me quedan 1000 gramos, ¿sí?
Finalmente lo multiplico todo, uso la fórmula que está acá arriba. Entonces pongo el calor específico, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius. ¿Sí? Luego pongo la masa, que son 1000 gramos. Entonces tengo 1 por 1000, las unidades están ahí. Y luego pongo el delta T, que está en grados Celsius. ¿Sí? Allá. Lo multiplico y me da 100.000 calorías. 100.000 calorías. ¿Sí? Fíjense entonces que los gramos, entonces voy a tomar el mouse, los gramos se anulan con los gramos, acá arriba. Entonces se dividen y se mueren. Boom. Los grados Celsius se van con los grados Celsius. ¿Sí? Grados Celsius con grados Celsius se van y solamente me queda la unidad de la caloría. ¿Sí? Ahora, como en general se necesita mucha energía, ¿sí? Vamos a volver a la abreviación. ¿Sí? Esto también es importante que lo entiendan, ¿ya? Porque esto lo vemos en todo momento, ¿ya? Cuando uno viaja, uno no dice que va a recorrer, no sé, 5 millones de milímetros, ¿sí? No tiene sentido decirle, mamá, voy a viajar a Rancagua y voy a recorrer 5 millones de milímetros. No, nadie entiende eso. Entonces uno dice, ya, voy a ir y voy a viajar 100 kilómetros, ¿sí? 100 kilómetros. El kilo lleva una palabra 1000 en algún idioma, supongo que griego, ¿sí? Un kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? Ahora vamos a volver acá. Tenemos 100.000 calorías, ¿sí? Ahora la palabra 1000 la vamos a cambiar, le vamos a quitar 3 ceros a este 100.000, le vamos a poner 100 kilocalorías, ¿ya? Es importante entender eso, de qué significa este K. Ese K es de 1000, ¿sí? 100 kilocalorías, ¿ok? ¿Vamos bien o no? Maravilloso. Entonces, la verdad es que no está cargando el chat. No sé si soy yo o... Vamos con la siguiente parte, que habla de cómo podemos transformar esta energía a, eh, a watts, o en verdad a tiempo, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué tiempo? Porque bueno, es la pregunta que nos están haciendo. Nos dice, ¿cuánto tiempo durará prendida una ampolleta de 30 watts? Entonces volvemos ahora a recordar lo que era la parte de la potencia, ¿sí? Dijimos la potencia, que es esta P grande, es la energía usada en un cierto tiempo, ¿sí? Ahora ya sabemos cuánta energía tenemos porque sabemos cuánto calor necesitamos, ¿sí? Ahora, si necesitamos tanto calor, que ya lo calculamos, ahora necesitamos saber cuánto tiempo vamos a estar usando esta ampolleta. Entonces despejamos el tiempo, pasamos el tiempo hacia allá y la potencia dividiendo. Entonces nos queda eso que está ahí. El tiempo va a ser entonces la energía que uno tiene dividido en la potencia, o sea, en cómo se gasta esta energía. Acuérdense que la potencia es cuánta energía se gasta por unidad de tiempo. Sabemos que entonces el calor son 100 kilocalorías. Lo vamos a transformar a joules. ¿Por qué en joules? Porque los watts, esos watts que están allá, esos watts están en joules. Son joules partido en segundo, ¿sí? No calorías partido en segundo. Y tampoco kilocaloría o kilojoule, ¿ya? Entonces tenemos que pasar todo a joules. Finalmente vamos a poner la fórmula ahí. Entonces tenemos la energía dividido en la potencia. La energía son 100 kilocalorías y la potencia son 30 watts. Lo pasamos de nuevo, como dije, a kilojoules porque los watts están en joules. Y si los dividimos nos quedan 13.933 segundos, ¿sí? Y creo que esto lo pasé a horas, que es dividiendo en 3.600 y me quedan 3.8 horas, ¿sí? Entonces, la energía necesaria para subir el agua desde los 0 grados hasta los 100 grados me alcanza para mantener prendida una ampolleta de 30 watts casi 4 horas, ¿sí? Ahora, preguntan por ahí si es necesario cambiarlo a joules. Sí, es necesario cambiarlo a joules porque los watts, de nuevo, los watts no están ocultos, tienen ocultos un joules. Entonces, piénselo como, ¿qué es la fuerza? La fuerza son masa por hacer, no, más fácil. ¿Qué es la velocidad?
La velocidad es metros partido en segundos, ¿sí? Ahora, los watts no están ni en metros ni en segundos. Están en joules y en segundos, ¿sí? Entonces tengo que ser consistente con la medición. Si estoy... acá son dos cosas súper distintas. Sería como comenzar a medir una distancia en pies y otra distancia en metros y usar la misma fórmula, siendo que no son cosas iguales, ¿sí? Entonces, de nuevo, las kilocalorías hay que cambiarlas a joules para usarlo en esta fórmula porque la potencia está en watts, ¿sí? Entonces, si se fijan, si se acuerdan en verdad, una caloría eran 4.18 watts, o sea, joules, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar todo este número de calorías por 4.18. Entonces me queda 100.000 calorías por 4.18, me quedan 418 kilojoules, ¿sí? Acuérdense de la conversión. Una caloría son 4.18 joules, entonces tengo que multiplicarlo. En general, me preguntan de nuevo entonces, si usan esta fórmula que está acá, no les va a dar este resultado que está acá, ¿sí? Y el resultado correcto es este, ¿sí? Les va a quedar un factor de 4.18 por ir rondando. Entonces, vamos a seguir con la misma historia, ¿ya? Acabamos de hacer un ejercicio de calor específico, ahora vamos a hacer un ejercicio de calor latente, ¿ya? ¿Cuál es el calor latente? El calor necesario entonces y usado para hacer un cambio de fase. ¿Cuánta energía se necesita para derretir un kilo de hielo, un kilogramo de hielo? Si esta energía se usa en una ampolleta 30 watts, ¿cuánto tiempo durará prendida? Entonces la misma historia, vamos a usar energía, la energía la vamos a asociar ahora a un cambio de fase, ¿sí? Como hablamos de un cambio de fase, usamos la fórmula del calor latente, ¿ok? Entonces el calor, que es la energía necesaria, ¿sí? Para cambiar de fase, vamos a usar el calor latente de la fusión y la masa que nos piden, que es del hielo, ¿sí? De un kilogramo de hielo. Ahora, ¿cuál es el delta temperaturas? Finalmente, el agua va a quedar a 0 grados y el hielo parte en 0 grados, ¿sí? Por lo tanto, el delta temperaturas es 0. Hay que entender eso súper bien. No sé si lo noté, pero va a quedar ahí como en sus cabezas de que los cambios de fase siempre son a la misma temperatura. El delta temperatura es 0, siempre. No cambia la temperatura en un cambio de fase, ¿sí? Cuando se cambia la temperatura es porque tengo que usar el calor específico, ¿sí? No tengo que mezclar los conceptos. Esa energía no es para elevar la temperatura, ¿ya? La otra sí. Este calor latente es para cambiar la fase de materia. El otro era para subir la temperatura de la materia. Entonces, el calor latente, uno lo puede encontrar en muchas partes. El calor latente de fusión son 334 calorías por gramo. Entonces, por cada gramo de hielo, necesito 334 calorías para cambiarle la fase, ¿sí? Para convertirlo en agua, ¿sí? Ya no es como llegar y hacer así, como una varita mágica, cámbiate de fase. No, hay que entregarle mucha más energía. Si se acuerdan, para subir la temperatura a 1 grado, necesitamos 1 caloría. Ahora, para cambiar la fase de 1 gramo, necesitamos 334 calorías. Es mucha energía, ¿sí? Por eso en general lo vamos a ver después igual. Pero por eso en general los refrigeradores gastan tanta luz porque necesitan mucha energía, ¿sí? De nuevo, entonces acá tenemos la masa, que es el hielo. El hielo son 1000 gramos, ¿sí? Y el calor va a ser entonces 334 calorías por gramo. Ahí me sobró 1 grado Celsius. Hay que ahorrarlo. Hay que ahorrar ese grado Celsius. Ese que está ahí, hay que ahorrarlo. Que no va. Y hay que multiplicarlo por 1000 gramos, ¿sí? Luego ahí nos queda 334.000 calorías. Y volvemos de nuevo a la notación. Que los 1000 lo vamos a cambiar por una K. Y nos quedan 334 kilocalorías. ¿Ya? Ahora, usamos toda esta energía en una ampolleta 30 watts y hacemos la misma historia. Entonces teníamos la potencia, habíamos dicho que era la energía dividida en el tiempo, ¿cierto? Despejamos el tiempo y nos quedó energía partida en potencia, ¿sí? ¿Qué energía? Bueno, el calor de nuestra
nuestra fusión. Eso en joules, acuérdense que hay que pasarlo a joules, son un montón de kilojoules, son 139.612. Un montón. Luego lo ponemos en la fórmula y finalmente tenemos el resultado. Ojo que de nuevo hay que hacerlo todo en joules, en calorías estaría malo. Sería como dividir, no sé, kilogramos en centímetros. No tiene ningún sentido. Tiene que estar todo en las mismas unidades. Finalmente nos da eso, que es una cantidad descriteriada de segundos, que finalmente se convierten en muchas, muchas horas. ¿Sí? Son 1270 horas, algo así. La energía necesaria para derretir un kilo de hielo. ¿Ya? Estábamos hablando de cuánta energía se necesita para derretir un hielo, ¿cierto? Y usamos la fórmula del calor latente y no sé qué cosa. Ahora vamos a vamos a relacionarlo al revés. Acabamos de ver que se necesita un montón de energía para derretir este hielo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no tengo tanta energía? ¿Ya? Este es como a dónde vamos. Necesitábamos, habíamos dicho, se necesitaban 334 kilocalorías para derretir el hielo. Problema, ahora tenemos solo 200 calorías, kilojoules. Ahí debe decir kilojoule. Aquí. Chun, chun, chun. Aquí. Debe decir kilojoule. Perdón, caloría. Entonces teníamos 200 kilocalorías y necesitamos 334 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos 334 y tenemos 200. No se derrite el hielo. Terrible, tragedia. Pero hay algo de hielo que se tiene que derretir porque estamos usando energía para derretir hielo. ¿Sí? Luego entonces tenemos esta fórmula que es la que hemos usado un montón de veces ya. El calor, que es la energía, va a ser igual al calor latente por la masa, ¿sí? Luego tenemos que la masa que se derrite va a ser la energía dividido en el calor latente. Va a ser como usar esta energía, ¿sí? ¿Cómo usamos esta energía? Bueno, de esta forma. La masa entonces va a ser igual, la masa que se derrite, finalmente, porque es despejar la masa de acá nomás, ¿sí? La masa que se derrite va a ser las 200 kilocalorías, que es la energía total que yo tengo, dividida en las 334 calorías por gramo. Ahora, acá hay gramos, acá hay calorías y acá hay kilocalorías. Entonces hay que pasar las kilocalorías a calorías. Entonces los kilos habíamos dicho recién que son 1000, ¿cierto? Entonces tengo 200.000 calorías dividido en calorías por gramo. Y eso nos da 598.8 gramos, que es casi 600 gramos de hielo, ¿sí? Entonces eso se va a derretir, el resto se va a quedar como hielo y todo va a quedar coexistiendo a temperatura de 0 grados, ¿sí? Luego, ¿cuánta energía se necesita para derretir un kilo de hielo y luego llevarlo hasta los 100 grados? Si esa energía se usa en una ampolleta de 30 watts, ¿cuánto tiempo durará prendida? ¿Ya? Es la misma historia. Solamente que ahora hay que usar dos calores, porque son dos etapas, ¿sí? La primera etapa es la parte en la que yo derrito esta cosa. Derrito el hielo, lo dejo en 0 grados, ¿sí? Y luego lo llevo de 0 a 100 grados, de un escalón, ¿cierto? Entonces son dos etapas. La primera etapa, que ya lo calculamos, se van a usar 334 kilocalorías. Y en la segunda etapa también lo calculamos, se van a usar 100.000 kilocalorías. Entonces, finalmente, vamos a tener que sumar los dos calores. Las dos energías se suman y se obtiene la energía total necesaria para derretir esta cosa. Entonces, el calor final, calor necesario, va a ser el calor de la fase más el calor del cambio de fase, perdón, más el calor del cambio de temperatura, ¿sí? Sabemos que el calor del cambio de fase es 334, ya lo calculamos recién, es calor latente por la masa. Y el calor necesario para subir la temperatura van a ser 100 kilocalorías, que también lo calculamos, que era el calor específico por la masa por la temperatura, por el delta temperatura. Lo sumamos y nos queda 434 kilocalorías. ¿Ya? Es la misma idea todo el rato. Ya no quiero que se pierdan, no quiero que se enreden.
aunque sería bueno que me lo dijeran si es que están enredados. Ahora, la misma historia, vamos a usar la energía en una ampolleta de 30 watts y vamos a ver cuánto dura. Entonces, antes era la suma de las energías, ahora vamos a sumar los tiempos, ¿sí? Si una energía me daba, no sé, 10 horas, 20 horas, ahora vamos a ver cuánto nos da la otra, ¿ya? La temperatura del cambio de energía es 3.30 o sea, casi 4 horas, y el del cambio de fase son 1200 horas. La sumamos y nos quedan 1273 horas, ¿sí? Es cosa de sumar, nada más. ¿Ya? Ahora vamos a ver otros ejercicios que son un poco más intuitivos, que es cosa de pensar. Ya no es tanto cálculo. Yo sinceramente creo que en la prueba no les van a preguntar cosas con con mucho cálculo matemático. Van a ser cosas fáciles si es que se tiene que calcular. En general, la prueba es súper conceptual y se pregunta entendimiento. O sea, la prueba de ciencia es y conocimiento también. La parte de física es súper manejable por lo mismo, porque es la naturaleza, es como entender la naturaleza, ¿sí? Y entender los procesos que están ligados a la materia, ¿sí? Por ejemplo, vamos con esta. Al envolver una moneda metálica en papel y acercarla al fuego, se observa que el papel no se quema. ¿Por qué? Entonces, primero, ¿por qué no se quema el papel? Respuesta, porque el calor es absorbido por la moneda, ¿sí? Tengo el papel y tengo la moneda acá adentro. Y le pongo el fuego acá abajo. Entonces el papel absorbe el calor, se intenta combustionar, pero no lo logra porque la moneda está pegada al papel y está absorbiendo todo este calor y ella está subiendo su temperatura, ¿sí? Ahora, la temperatura de fusión, o sea, de combustión del papel y de la moneda son distintos. Y ambos van a combustionar cuando la moneda alcance su temperatura ideal, ¿ok? Básicamente es eso, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la conservación de la energía, ¿sí? Esta conservación de la energía, ya le hemos hablado un montón de veces, y es básicamente siempre lo mismo, que en un sistema físico aislado, la energía permanece constante, que no cambia en el tiempo, ¿ok? Si no cambia, vamos a tener este tipo de fórmulas, pero primero vamos a recordar que era un sistema aislado. El sistema aislado es el sistema en el que no se intercambia ni materia ni energía. La materia igual es obvio. Mientras no le meta más materia, no va a aumentar su energía. Ni potencial, ni elástica, ni cinética. ¿Ok? Pero lo que es más difícil es no entregarle energía, porque los sistemas en general son súper difíciles de aislar. ¿Ya? Y por eso en general uno tiene siempre un error. Ahora, si los sistemas están aislados, significa que el delta de temperatura de energía, que el cambio de la energía es cero, no cambia la energía. La energía inicial es igual a la final. ¿Ya? En los sistemas que tienen calor, eh, el delta calor en este caso sería cero. Todo el calor entregado debe ser igual al calor absorbido. Y tenemos entonces la fórmula que nos dice que el calor entregado es igual a menos el calor absorbido, ¿sí? En módulo deben ser iguales. O sea, sin el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sumados tienen que dar cero. Todo lo que se entrega y todo lo que sale es un balance, ¿ok? Todo lo que se absorbe y todo lo que sale. ¿Ya? Seguimos con estos ejercicios. Un vaquero dispara una bala de plata con una rapidez en la boca de su arma de 200 metros por segundo. Apunta a una pared de pino en una taberna. Suponga que toda la energía interna generada por el impacto permanece en la bala. ¿Cuál es el cambio de la temperatura de la bala? Entonces ahora tenemos que asociar dos cosas que en un principio yo las asocié, yo se las dije. La energía es movimiento, es almacenamiento, es calor, es sonido, es luz, etcétera, ¿sí? La energía es todas esas cosas. Y ahora hay que relacionarlas. Entonces te dicen que primero vamos a partir con lo obvio, ¿sí? Que toda la energía se convierte en calor, ¿sí? Toda la energía se convierte en calor. Ahora, ¿cuánto es ese calor? ¿Cierto? ¿Qué energía teníamos? Bueno, inicialmente, bueno, de nuevo, el delta lo separamos en final menos inicial.
la final es solo cinética, la inicial es cero y el calor solamente es esa fórmula que está ahí, es de cambio de temperatura, no es cambio de fase, entonces yo no le agrego la parte del calor latente. Ahora se tiene esta igualdad entre la energía cinética y la energía generada en un cambio de temperatura, ¿sí? Despejamos el cambio de temperatura, despejamos el delta T, ¿cierto? Se va la masa con esa masa y pasa el calor específico dividiendo. Entonces me queda V cuadrado dividido en 2 calor específico. ¿Ya? Ahora pongo los datos. Entonces el delta de temperatura va a ser igual a 200 metros segundo al cuadrado por 2 por el calor específico. ¿Sí? El de la plata, en este caso, es de 0.23 por 10 a la menos 3. Eso significa que es muy fácil subirle la temperatura. Y eso nos da un total de 86.95 grados Celsius. ¿Sí? Eso es lo que cambia su temperatura, eso es lo que eleva la temperatura. Antes estaba a 20, ahora va a estar a 106.95. ¿Ya? Ojalá se entienda. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con otro material. ¿Cierto? ¿Qué pasa si tengo otro material? Si tengo otro material, vamos a cambiar entonces la manera en la que aumenta o disminuye su calor, su temperatura, perdón. Nada de calor. El vaquero se le agotan las balas de plata y dispara una bala de plomo a la misma velocidad hacia la pared. ¿El cambio de temperatura de la bala será mayor o menor? ¿De qué depende? Estamos hablando de nuevo de que la dependencia va en el material. Entonces, dentro de las fórmulas que habíamos visto, la única parte referente al material es el calor específico, porque ese calor específico varía según el material. ¿Ok? Luego, tenemos la misma fórmula que habíamos sacado antes, y esto viene de la igualación de energía, cinética y calor. De nuevo ponemos esta cosa acá y vemos que cambia solamente el número de acá adentro. Antes teníamos 0.23, ahora tenemos 0.128, que es el calor específico del plomo. Y eso hacemos la igualdad y nos queda 156.25. ¿Ya? Entonces vemos que baja el calor específico, por lo tanto es más fácil subir su temperatura. Entonces, ¿de qué depende esta cosa? Del calor específico. De nuevo, esta materia sí entra en la prueba, ¿sí? Y estamos haciendo la conexión entre energía, entre calor, entre velocidad, entre todas estas cosas para que quede bien integrado en su conciencia. Yo no creo que les pregunten algo así, pero sí les pueden preguntar de qué depende el aumento de temperatura en un material. ¿Sí? ¿De qué depende? Bueno, del calor específico. Si cambio el material, voy a cambiar el calor específico. Si aumento su calor específico, es más difícil aumentar su temperatura. Si disminuye el calor específico, es más fácil aumentar su temperatura. Y eso viene de todas estas cosas que hemos visto esta parte. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un recreo pequeñito de 5 minutos. Voy a revisar un poco el computador también. Así que nos vemos en 5. ¿Ya? Nos vemos.
Bueno, hola a todos de nuevo. Volvimos del recreo, del pequeño recreo. Y nos preguntaban si era necesario aprenderse todos estos valores para la prueba. No, no es necesario aprenderse los valores. Jamás van a preguntarle los valores. Quizás sí es bueno saber el del agua, porque el del agua es el, como le expliqué recién, la base de toda esta cosa. La base del sistema de las calorías. ¿Ya? Entonces, aprenderse esa conversión, de que una caloría son 4.18 joules. Eso quizás es útil saberlo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora la dilatación térmica. ¿Ya? ¿La dilatación térmica qué es? Bueno, la dilatación térmica es eh, el aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo debido al aumento de la temperatura. ¿Sí? Y la contracción, bueno, es lo contrario. O sea, en vez de dilatarse, en vez de aumentar su dimensión, bueno, la contracción es la disminución de la contracción. O sea, de la dimensión. ¿Ya? Ahora, tenemos un... Tenemos que explicar este proceso. Entonces, ¿por qué yo cuando aplico calor, cuando aumento la energía de un sistema, voy a tener, eh, un aumento del tamaño de esta cosa? Entonces, fíjense ustedes que si partimos de acá, del sólido, pasando a los líquidos y a los gaseosos, hacia mi derecha, en este caso, sí, hacia mi derecha, no sé cuál es su lado, pero tenemos un aumento de la energía interna, o sea, del calor que tiene esta cosa, de la temperatura que tiene esta cosa, ¿ya? El sólido está caracterizado por vibraciones pequeñas que hacen que su estado cristalino entonces sea siempre cristalino, ¿sí? Mientras yo le doy más energía para que estas cosas se muevan, vamos a cambiar a líquido. En el líquido se tiene una fase más libre en la que yo me puedo desplazar de un lado a otro no con tanto obstáculo como en el sólido. En el sólido yo no me podía desplazar. Tenía mi lugar fijo. Si yo soy esa partícula que está acá, yo tengo ese lugar fijo. Es una vibración en este punto. Luego, en el líquido, yo estoy libre y puedo hacer lo que quiera, básicamente. Siempre y cuando yo no supere este recipiente, porque ahí estoy confinado, ¿sí? En cambio, yo le doy más energía a esta cosa, entonces la velocidad de cada una de estas partículas va a aumentar. La velocidad, acuérdense que el calor está asociado a la velocidad de cada partícula. La velocidad de esta cosa va a aumentar y luego voy a poder salir del recipiente y volar en cualquier dirección independiente del recipiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta cosa? Fíjense, aumenta la energía y yo aumento mi velocidad, mi capacidad para moverme es más grande. Entonces, lo revisamos entonces en un material sólido, porque la dilatación térmica es en los sólidos y en los líquidos también, en realidad en todos, pero nosotros vamos a medir los sólidos. Tenemos acá esta red, ¿cierto? Esta red de átomos está orientada de esta forma, es un cubo, ¿sí? Que tiene estos átomos grandes acá en las esquinas, unidos por estos átomos azules que son más pequeños, ¿sí? Luego sabemos, como es un sólido y tiene temperatura, si tiene temperatura hay movimiento. Si hay movimiento, yo lo puedo representar con un vector, ¿sí? Ese es mi vector vibración. Va a estar esta partícula moviéndose hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, no sé qué cosa, para todas partes, y siendo parte de este sólido, ¿ya? Luego, vemos de nuevo que todas estas partículas, todas tienen direcciones distintas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la energía de estas cosas? De nuevo, aumento la energía significa aumento del calor, de la temperatura de este objeto, ¿sí? Entonces aumento la temperatura de este objeto. Si aumento la temperatura, aumenta el calor. Si aumenta el calor, aumenta la energía. Y el calor representa la velocidad de estas cosas. Entonces va a aumentar el tamaño, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo acá esta cosa que está muy todo juntito, no sé qué. Yo aumento la temperatura, y la temperatura tiene que ver con el largo de estas cosas. El calor, básicamente, de esta del sólido está íntimamente relacionado con la temperatura y la velocidad que llevan las partículas, ¿ya? Si yo aumento la velocidad, van a comenzar a vibrar de manera más
más grande, con mayor amplitud, ¿cierto? Entonces, si vibran de otra forma, van a necesitar más espacio y ese aumento de la temperatura, ese aumento en la velocidad, genera que el cuerpo se dilate, que el cuerpo crezca, ¿sí? Ahora, todos los materiales están medidos, entonces, en general, es la misma historia que con el calor específico y con el calor latente. No vamos a tener que aprendernos todos los coeficientes, sino que entender el concepto, ¿sí? Y entender la fórmula también, ¿ya? Entonces ahora vamos a aplicar toda esta materia que entendemos, todo este esquema mental, lo vamos a poner en matemáticas, porque nosotros no funcionamos, la física no funciona sin matemáticas, ¿ya? Entonces, a mayor temperatura, mayor es la dilatación, ¿ya? ¿Cómo lo ponemos entonces en matemática? Dijimos que la dilatación entonces se genera de un cambio de la temperatura, viene de un cambio de la temperatura. Tiene que ver mucho con el tamaño inicial, porque si yo tengo un tamaño, una red más grande, bueno, se va a expandir y va a tener más espacio que expandir. Por lo tanto, se va a expandir más, ¿sí? Por ejemplo, un globo. Un globo tiene las dos partículas acá juntas, por ejemplo. Y si expando, bueno, voy a expandir. Esta se expande 3 y esta se expande 3. Luego esta se tiene que expandir. Bien, veámoslo así. Es que es muy difícil verlo así. Olvidémoslo. Tenemos entonces el tamaño inicial que tiene mucho que ver. Porque si parto con este tamaño es distinto que si parto con este tamaño. Porque aquí todas las partículas se deben expandir. ¿Sí? Se debe expandir esta. Y todos mis dedos deben crecer. ¿Sí? En cambio, en esta parte crecen, pero ese poquitito. Si estoy acá, crecen todo todo eso que es mucho más. Tiene que ver con el material, porque no todos los materiales se expanden de la misma forma. ¿Y cómo lo ponemos en forma matemática? Bueno, tenemos un largo inicial. Vamos a hablar en una dimensión mientras tanto. Tenemos un largo inicial, ¿sí? Acá tenemos ese delta largo, que es todo lo que se expande, ¿sí? Y lo ponemos así. Entonces, el cambio en largo, la dilatación básicamente, va a ser igual al largo inicial por el cambio de la temperatura por este alfa. Este alfa, bueno, veamos que el delta L va a ser el cambio en el largo, ¿sí? ¿Cuánto cambia? Todo, recuerden, todo delta representa un cambio, ¿ya? Luego el alfa tiene que ver con el material. Es el coeficiente de dilatación lineal de cada material. Cada material tiene uno distinto porque es la forma que responde el material a un delta de temperatura, ¿ya? Este L sub 0, que está acá, es el largo inicial, ¿sí? Y finalmente el delta T es, como siempre, el cambio en la temperatura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es una superficie esto que se dilata? Ya no es solamente una dimensión, no estamos hablando de una varilla que se está expandiendo, como esa varita de Goku, que hacía como golpeaba el piso y volaba así. Esa cosa ya es una dimensión, ¿sí? Se expande, se dilata en una dimensión. ¿Qué pasa si ahora ya no es eso? Es una alfombra grande de 2 dimensiones, largo y ancho. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa si tengo esta superficie que pasa de este trozo a, bueno, este trozo? Lo podemos asociar con la misma idea, ¿ya? ¿De qué va a depender? Depende del material. Depende de la superficie inicial, de cuánto material yo tengo al principio. Y depende de cómo se comporta este material al cambio de temperatura. Entonces tenemos 4 variables que los vamos a poner acá. El cambio de temperatura, entonces, el cambio de área, perdón, va a ser igual a un coeficiente beta, ya no es alfa, ahora es beta, por un área inicial, por un delta T. Entonces, el delta A es el cambio en el área. Como siempre, el delta nos representa cambio. El beta, de nuevo, va a tener que ver con el material, ¿sí? Y se va a llamar el coeficiente de dilatación superficial y no lineal porque es en 2 dimensiones, no en una, ¿ya? Luego el A sub 0 es el área inicial y el delta T, como siempre, es el cambio de la temperatura, ¿ya?
Ahora, son tres dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. ¿Cómo yo puedo medir esta cosa? Entonces, es exactamente lo mismo. Tengo un volumen, un rombo, no sé, una cosa así. Esto no es un rombo, esto es un paralelepípedo. En el cual yo aumento la temperatura, cambio la temperatura y aumenta sus dimensiones por lo que les hablé recién de que las moléculas vibran más, entonces necesitan más espacio y generan este aumento de dimensión. ¿Ya? Luego tenemos que relacionar lo que ya sabíamos, que es el largo inicial, el delta temperatura, el material. En esta fórmula que tenemos de nuevo, el delta V es el cambio en el volumen, el gamma ahora ya es de nuevo el coeficiente del material de dilatación volumétrica y el V0 es el volumen inicial y el delta T es el cambio de la temperatura. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de un concepto que es importantísimo en la física. ¿Ya? Se llama isotropía. ¿Qué es la isotropía? Cuando yo les digo que es una característica isotrópica, significa que la característica no depende de la dirección en la que la estoy mirando. ¿Sí? Carolina nos está preguntando justo lo que vamos a aclarar ahora. Entonces, generalmente se habla de que los materiales son isotrópicos, o sea, que no depende que la característica va a cambiar independiente de la dimensión en que ya esté mirando, la dirección en que lo esté mirando. Va a cambiar de la misma forma hacia arriba que hacia los lados o que hacia atrás. ¿Sí? Esa es la idea de la isotropía. ¿Ya? La isotropía entonces habla de que el cambio va a ser igual en todas las direcciones. ¿Sí? Por ejemplo, el universo es isotrópico. Yo miro en una dirección y veo lo mismo que si miro en otra dirección. ¿Sí? Independiente de que si acá está, no sé, está Alpha Centauri, Alpha Crux y no sé qué, pero van a haber 15 estrellas. Yo miro en otra dirección, bueno, voy a ver 15 estrellas. Esa es la idea de que el universo sea isotrópico. Si yo veo una dilatación isotrópica, bueno, significa que aumenta lo mismo en altura que en ancho. Por lo tanto, viene lo que nos pregunta Carolina. Si la dilatación es isotrópica, entonces el beta, que es la expansión superficial, va a ser 2 veces la expansión lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una expansión superficial en 2 dimensiones. Entonces tengo una dimensión acá, que va un beta, un alfa, y otra dimensión acá, que va el otro alfa. Entonces tengo 2 alfas. ¿Sí? ¿Qué pasa en el volumen? En el volumen tengo 3 dimensiones, entonces la expansión volumétrica va a ser 3 veces la expansión lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un volumen, aumenta hacia arriba, un alfa, hacia al lado, 2 alfas, y hacia atrás, 3 alfas. ¿Ya? Entonces, todo esto viene de que yo puedo multiplicar por 2, puedo multiplicar por 3 el coeficiente lineal, porque la expansión es isotrópica. Y la isotropía significa que da lo mismo en la dirección en que yo mire, la cantidad no depende de la dirección. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a dejar hasta acá para que tengan un ratito para descansar, porque ahora se viene la segunda clase, que es un poco más pesada. ¿Ya? Un sartén se calienta de 25 grados Celsius a 80 grados Celsius. ¿Cuál es el cambio en su temperatura en escala Kelvin? Si originalmente tiene 35 centímetros de largo y su coeficiente de expansión lineal es de 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius, partido en grados Celsius, ¿con qué largo queda? Entonces fíjense primero, antes de este cambio en Celsius, que el coeficiente de expansión lineal es una cantidad métrica. ¿Cuántos metros, centímetros, no sé, algo, cambia por unidad de grado de temperatura? ¿Sí? Yo aumento un grado de temperatura, bueno, cambia un poquitito. Y fíjense lo chiquitito que es el cambio, es 10 a la menos 5. Entonces son un 0, 5 ceros más y luego este número. ¿Ya? Es una cosa muy imperceptible. ¿Ya? En general uno no se da cuenta cuando cambian las cosas. Pero sí, cuando son cosas muy grandes que lo vamos a ver después, hay que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos construcciones, si alguien quiere ser ingeniero, va a tener que tener en cuenta cómo se dilata, por ejemplo, la madera o el acero, si quieren hacer un puente. Tienen que ver las condiciones climáticas. Por ejemplo, en China pasan desde los menos 15 grados hasta los, no sé, 20 grados. Y hay un delta de temperaturas importante que hay que tener en consideración al yo querer hacer, no sé, un estadio, por ejemplo, el nido de pájaros.
que es ese estadio de las Olimpiadas del 2008, que era una cosa de metal enorme, 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 que ahí las dilataciones no son menores. ¿Sí? Se dilatan un par de metros y ahí queda un poco la escoba. Entonces, el cambio nos preguntan primero cuál es el cambio de la temperatura Kelvin, ¿ya? Nosotros sabemos que el delta de temperaturas es, bueno, 80 grados menos 25 grados, que es final menos inicial. Si lo restamos nos quedan 55 grados Celsius, ¿sí? Ahora, esta pregunta es súper importante entenderla, ¿ya? ¿Por qué la puse? Bueno, por algo. Entonces, acuérdense que en Celsius cambian 55 grados. En Kelvin, la temperatura final la tengo que poner en Kelvin, la temperatura inicial la tengo que poner en Kelvin. La temperatura Kelvin se transforma como Celsius más 273,15. Entonces la temperatura Kelvin inicial es 25 más 273 y me queda 298,15. La final, la misma historia, es 80 más 273,15 y me queda 353,15. Y ahora las resto. Se restan. 353 menos 298 me da 55 grados Kelvin. Ahora, si se acuerdan, los Celsius eran 55 grados también los que cambiaban, ¿sí? Entonces, puse esta pregunta para que se entendiera que en grados Celsius y en grados Kelvin, el cambio, ese delta, es el mismo, ¿sí? El delta temperaturas, el cambio de temperaturas en Kelvin y en Celsius es lo mismo, ¿ok? Ahora, el valor de la temperatura es distinto. Antes teníamos 25 grados Celsius, ahora tenemos 298,15 grados Kelvin, que es un mundo de diferencia, ¿sí? Pero el cambio en temperatura es el mismo, ¿ya? Recuerden que los Kelvin solamente, lo que logramos con los Kelvin es poner un cero absoluto, ¿sí? Pero seguimos la misma escala de Celsius, perdón, ¿ya? Luego, ¿con qué largo queda? Ya sabemos entonces que cambia a 55 grados Celsius o Kelvin, que es lo mismo, el cambio. Y ponemos el cambio en longitud ahora, que va a ser el alfa por el L sub 0 y el delta T. Y esta fórmula es súper sencilla, es cosa de llegar y meter los datos nomás. Yo tengo los datos y los tiro. El alfa es 1,2 por 10 a la menos 5 partido en Celsius. Luego el largo inicial son 35 centímetros y el delta T son 55 grados. Entonces multiplico todas estas cosas y me queda 0,0231 centímetros. Es nada, ¿sí? Caliento un sartén 55 grados y no cambia en absolutamente nada su largo. Solamente son 2,3 milímetros. No, ni siquiera. Son 0,2 milímetros. No es nada. ¿Sí? No es algo como medible con el ojo. Ya no es como que yo me fuera a dar cuenta que aumentó la temperatura, que aumentó el largo. ¿Ya? ¿Alcanzamos? Sí, alcanzamos. Vamos a hacer rápidamente que es lo que les decía al principio, que la expansión es isotrópica y en un edificio que es una cosa mucho más grande, volumétrico también, es mucho más importante la expansión. Entonces, un edificio de 30 metros de altura pasa de menos 2 grados Celsius a 23 grados Celsius en un día de otoño. ¿Cuál es el cambio en su temperatura en la escala Kelvin? Bueno, ya sabemos que es la misma en la escala Celsius, así que no la vamos a hacer. Si originalmente tiene una base cuadrada de 15 metros por 15 metros y su coeficiente de expansión lineal es de 0,9 por 10 a la menos 5 en grados Celsius, ¿cuánto aumenta su volumen? Entonces, la parte de la temperatura lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Vamos a hacerla solo en la parte del cambio en volumen, ¿ya? El cambio en volumen, entonces usamos la ecuación de la dilatación volumétrica, que va con 3 alfas, porque son 3 dimensiones, ¿sí? Alto, largo y ancho, ¿ya? ¿Cuál es el volumen inicial? Bueno, el volumen inicial es base por altura por ancho, la multiplicación de los 3, y me queda, 30 metros, 15 de largo, 15 de ancho, y me quedan 6.750 metros cúbicos.
Luego pongo esos 6.750 metros cúbicos en la ecuación que está acá arriba y veo cuál es el cambio de volumen. Entonces, pongo primero 3, porque son 3 alfa. Luego pongo un alfa. ¿Cuánto vale el alfa? 0.9 por 10 a la menos 5. Está ahí, partido en grados Celsius. Luego pongo el volumen inicial. El volumen inicial lo acabamos de calcular, son 6.750 metros cúbicos. Y luego el delta de temperaturas en grados Celsius, que es el mismo que en grado Kelvin, porque ya hablamos de eso, que son 25 grados. Entonces lo ponemos acá y nos queda que el cambio en volumen son 4.5 metros cúbicos, ¿sí? Que es un montón, ¿sí? Eso lo podemos dividir en 3 y ver cuánto aumenta cada dimensión, ¿sí? Y uno tiene que tenerlo en mente si es que quiere hacer un edificio real, ¿sí? Imagina de un momento a otro cambian las dimensiones de tus puertas, de tus ventanas, de tu todo, ¿sí? Sería terrible, se desarma todo al final, ¿ya? Y por eso estas cosas físicas son súper importantes, son la base al final, no es la primera piedra para que ustedes entiendan el resto de la materia. Y por eso se pregunta en la prueba, ¿ya? Vamos a continuar entonces en 15 minutos, a las 7 en punto vamos a comenzar con la segunda clase, que es la que correspondía realmente a hoy. Vamos a ver transmisión del calor. Va a ser una clase mucho más livianita, sin tanto número. Y eso, tienen 15 minutos para que vayan a buscar algo para comer. Y los veo en un rato más, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, no sé qué, la pueden dejar escrita y yo la respondo a la vuelta de la clase, ¿ya? Saludos a todos y que estén muy bien. Nos vemos.